Lo primero a tener en cuenta, chicas, es la pretina. Entonces vamos a pegar el pelón a lo que es la tira que va a ser la pretina. Vamos a irlo pegando. Después de que ya nosotros pegamos el pelón, chicas, lo que sigue es de cortar el sobrante y dejar limpio lo que va a ser la pretina. Ok, entonces ya ahora sí nos vamos a lo que es el proceso de confección. Cuando hacemos una enagua con abertura en la parte de atrás, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es dónde debemos hornear. Entonces vamos a hornear sobre la línea media donde está la tapeta, por ejemplo en lo que es la parte derecha de la parte de atrás, vamos a hornear, o en este caso pasar zigzag en esa parte. Después de que horneamos lo que es la línea media, vamos a irnos a lo que es el costado. Damos vuelta y horneamos lo que es la línea de dobladillo. Hasta llegar donde vamos a hacer la tapeta, o sea, hasta acá. La recta en diagonal no vamos a hornearla. Esta es sobre la parte derecha. Ahora vamos a la parte izquierda. Igualmente empezamos en lo que es la línea media. No, dale por...
Recordemos siempre que vamos a hacer escuadra o algo, darle que la aguja quede abajo. En esta parte no vamos a olear lo que son las diagonales ni esta línea recta, sino que brincamos a lo que es la línea de dobladillo. Para lo que es la parte de enfrente, vamos a pasar zigzag o olear, dependiendo de la facilidad que tengan ustedes, los costados y la línea de dobladillo. En la parte del frente se cierran lo que son las pinzas. En la parte de atrás igualmente se deben cerrar las pinzas.
vamos a medir para empezar la costura que nos va a permitir pegar el zipper después. Entonces unimos. Recordemos, en este caso el zipper lo vamos a dejar 1 centímetro abajo del borde donde está el cierre. Lo vamos a dejar 1 centímetro abajo y vamos a marcar un poquito más arriba de donde está el tope metálico inferior. Recuerdan que yo les dije que teníamos que marcar los puntos de los distintos puntos que formaban para formar las tapetas. Es por esto, porque entonces nosotros vamos a posicionar punto sobre punto y hasta ahí vamos a llegar a coser. Rematamos y sacamos. Ok, esto lo vamos a abrir después con la plancha, con ayuda de la plancha vamos a abrir esa costurita. Como es la parte de atrás donde está el zipper y todo, vamos a pasarle doble costura, pero teniendo el cuidado que pase exactamente por el mismo lugar donde pasó la primera. Okay. Al pasar la doble costura ya tenemos un poquito más segura esa parte. Vamos a formar lo que son las tapetas. Ok. Para la tapeta derecha vamos a juntar punto con punto, ok, punto con punto, derecho, derecho, y vamos a coser a 1 centímetro. Okay. Entonces doblamos la tapeta, ponemos punto con punto y vamos a empezar a coser a 1 centímetro de distancia. Hasta llegar al punto. Cuando nosotros llegamos a ese punto, igual que siempre hay que rematar y todo. Cuando nosotros llegamos a ese punto vamos a levantar patilla y vamos a cortar la tela, la parte de abajo, hasta llegar a donde está la aguja. ¿Ok? Vamos a doblar esta parte y vamos a coser en forma diagonal. ¿Ok? Ya cortamos y aquí de igual forma vamos a cortar hasta la raíz de la costura para darle vuelta. Entonces prácticamente acá formamos lo que es la tapeta del lado izquierdo.
Entonces aquí prácticamente queda formada la tapeta del lado izquierdo. Luego vamos a planchar con alfileres, acomodamos bien y aplanchamos y ya hicimos lo que es la tapeta izquierda. Ahora vamos a la derecha. Con la derecha es un proceso un poco más simple. ¿Por qué? Porque esta la vamos a agarrar, obviamente el punto centro, ¿verdad? Y vamos a agarrarlo orilla con orilla de forma diagonal y cosemos a 1 centímetro de la orilla. Ok. Picamos igual hasta donde llegamos y vamos a doblar. Okay. Entonces, como ustedes pueden ver, esto nos va a quedar de la siguiente forma. Formamos las tapetas y acomodamos. Así es como nos tiene que quedar. Entonces las tapetas una encima de la otra, ya con plancha y todo bien acomodado. Entonces a la hora que volvemos, ella nos va a quedar así. Y a la hora de abrirse, ella queda traslapadita. Ahí prácticamente tenemos el proceso de lo que son las tapetas. Ahora vamos a plancharlas para que queden mejor y así poder pegar de una vez lo que es el zipper. Después de que nosotros aplanchamos, entonces el siguiente proceso lo que sigue sería hacer una lineecita de forma inclinada, una línea recta, una costura en línea recta un poquito inclinada en esta parte para asegurar lo que es la abertura. Ok, chicas, recordemos el proceso de vaciado de pinzas. Entonces empezamos abajo donde se hace la bombita y vamos tirando hacia el costado. Otra vez empezamos abajo y vamos tirando hacia el costado. Todo por el lado revés, ¿verdad? Igualmente lo hacemos a este otro lado. Empezamos en la parte de abajo y tiramos hacia el costado. Empezamos en la parte de abajo y tiramos al costado. Ahora vamos a abrir o acomodar lo que es el zipper, la parte para el zipper. Ok, recordemos, es una línea, es un aumento que se dejó de 3 centímetros. A ambos lados. Ahí ya tenemos para pegar lo que es el zipper. Y acá en las tapetas, entonces como les decía, en lo que son las tapetas, la derecha la vamos a acomodar de esta forma. El piquito, ¿verdad? En la forma diagonal que hicimos es para hacer esta parte. Y ahí lo acomodamos. Y de igual forma, la izquierda lo acomodamos para que quede de la misma forma. Okay. Ahí la tenemos. Si nosotros lo volvemos al derecho, entonces, como les decía, nos va a quedar de esta forma.
nos va a quedar de esta forma. Se levanta y quedan ambos bien cubridos. Vamos a seguir con la confección de la falda. Ok, entonces para terminar con lo que es la tapeta, ¿verdad? La posicionamos, que queden los 3 centímetros de traslape. Ok, y ahí vamos a acomodarla y vamos a hacer una costura ligeramente inclinada, que muera, eso sí, que termine en la línea media. Okay. Observemos entonces cómo queda la parte de la abertura en la parte de atrás. La línea ligeramente inclinada, la costura ligeramente inclinada y ella queda de esta forma. Ok, recordemos el paso para el zipper es pegarlo 1 centímetro más abajo de donde está el borde de la costura, el borde de la línea de cintura, perdón. Ahí vamos a empezar a pegar el zipper 1 centímetro más hacia abajo sobre la línea que planchamos. Okay. Justamente sobre esa línea es donde tenemos que llevar el zipper. Con la aguja abajo levantamos la patilla y pasamos lo que es el cierre. Bajamos nuevamente, acomodamos y montamos lo que es el zipper. Para terminar esa costura tenemos cuidado con el tope inferior y cosemos. Okay. Esa sería la primera parte del zipper. Seguimos con la parte 2. Okay. La parte 2 nosotros tenemos que darle vuelta a la patilla del zipper para posicionarla de manera diferente. Ok, vean cómo queda el zipper ahí, queda bien pegadito y vamos a mover la patilla para acomodar de una forma mejor lo que es el zipper. Okay. Vamos a hacer la parte 2. Ponemos la enagua con mucho cuidado, acomodamos. Recuerden que esto, si tienen que marcar de 1 centímetro del borde hacia adentro para que lo hagan parejito, lo pueden hacer de esa forma. Ok, con mucho cuidado vamos a bajar la patilla y vamos a bajar la aguja para montarla. Y hacer esta parte que es un poquito tediosa porque justamente por ahí pasa el zipper. ¿Ok?
Recordemos, a 1 centímetro del borde vamos a hacer la costura. Subimos patilla con aguja abajo y bajamos la cabecilla del zipper. Okay. Ok, como lo pueden ver, ya quedó el proceso del zipper listo. Ahí queda ya lo que es el proceso del zipper listo, y seguimos con el siguiente paso. El siguiente paso después de pegar el zipper sería cerrar costados. Ok, lo vamos a hacer igual a 1 centímetro. A 1 centímetro. Acá lo que tenemos que hacer, chicas, es en la parte de arriba vamos a agregar punta con punta, ponemos, posicionamos y acomodamos para llevarlo más fácilmente y que no nos cueste hacer la costura. Igualmente del otro lado ponemos punta con puntita y acomodamos para empezar a coser igual a 1 centímetro. Okay. Ahora, para el proceso de lo que es la pretina, recordemos que la parte de delante vamos a pegar costura con costura en lo que son los costados, y en la parte de adelante entonces marcamos con un pequeño piquete. ¿Okay? Y la parte de atrás lógicamente sería lo que es el zipper. Entonces vamos a empezar con lo que es la confección de la pretina. Acá vamos a doblar y vamos a coser. Vamos a doblar justamente a la mitad del rectángulo con lo que habíamos hecho y vamos a coser justamente sobre la línea. Okay. Acá en esta parte donde es el traslape, lo que vamos a hacer es coser sobre el margen de costura. Llegamos, doblamos, hacemos escuadra y hasta donde está la línea de los 3 centímetros que nosotros habíamos dejado de traslape, ahí vamos a coser. Okay. Tenemos listo, vamos a cortar en esta esquinita y vamos a cortar acá.
Vamos a cortar acá y aquí. Ok, ya ahí lo tenemos y estamos listos para darle vuelta. Vamos a picar acá hasta donde cosimos y le damos vuelta a esta partecita. Acá nos podemos ayudar con la puntita de la tijera para hacerlo. Okay. Ahí lo tenemos. Ya está lista lo que es la escuadra para el traslape, y al lado acá entonces solamente, y en el otro lado de la pretina solamente vamos a dar vuelta. Igual le ayudamos con la puntita de la tijera a acomodar la punta y nos va a quedar de esta forma. Listo, recordemos que nosotros habíamos marcado dónde va a quedar los cuartos de la medida de cintura. Entonces con un piquete nosotros nos vamos a asegurar de eso, pequeñito. ¿Okay? Estamos listos. Normalmente yo en esta parte acá lo que voy a hacer es marcar. Ok, acá en esta parte, para que a ustedes les sirva como consejo, ¿verdad? Un tip, lo que podemos hacer es marcar justamente donde va a ir la costura para pretina. Ok, entonces ahí nos va a quedar la pretina del mismo tamaño, no va a quedar ninguna gradita al hacerlo así. Entonces vamos a empezar con el lado derecho, y con el lado derecho vamos a empezar con este lado. El lado derecho es el que va a ir con este lado, ¿ok? Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es coser a 1 centímetro, y vamos a empezar por meter la agujita, ¿okay? A 1 centímetro. Ok, aquí estamos, seguimos, acomodamos a 1 centímetro, la pinza, perdón, la vamos a tirar hacia el costado y cosemos a 1 centímetro. Ok, ahí los vamos acomodando. Piquete, el primer piquete tiene que coincidir con la costura de costado, y esta debe quedar de manera abierta. Entonces vamos a ayudarle para que ya quede abierta. Pasamos, luego el piquete del centro del delantero lo acomodamos con el siguiente piquete de la pretina, la pinza hacia el costado de igual forma. Ok, ok, seguimos, piquete y línea de pretina,
pinza hacia el costado y a 1 centímetro vamos cosiendo. Antes de llegar al costado nos cercioramos que la costura esté abierta. Acomodamos la costura con la línea que habíamos hecho en pretina. Y vamos a acomodar, terminar lo que es pegar la primera parte de la pretina. Recuerden, la pinza siempre va a quedar así, viendo hacia el costado. Ok, acá vamos a acomodar de forma que la costura que nosotros hicimos quede exactamente sobre el zipper. Y vamos a coser hasta la raíz. Okay. Hacemos remate y cortamos. Ok. A la hora de volver, ok, recordemos que para hacer entonces ya la siguiente costura nosotros podemos posicionarnos sobre el revés, pero a veces es preferible hacerlo sobre el derecho para que la costura quede mejor y cuidar claramente la parte de abajo. Ok, nos vamos a posicionar entonces sobre el derecho y encima de la pretina, con mucho cuidado que no se nos caiga la costurita. Ok, vamos a ir doblando de esta forma. 1 centímetro la pretina y las faldas de por este lado mejor. Vamos a doblar de la siguiente forma. Esta costura debe quedar escondida hacia arriba y acá nosotros debemos doblar 1 centímetro. Entonces vamos a empezar acá de esta forma. Okay, como les digo, este es un poquito más complicadillo el proceso, pero no imposible de hacer.
Acá lo tenemos acá, hasta el puro final la costura la vamos a llevar. Okay. Ahí la tenemos ya, aquí tenemos prácticamente lo que es la pretina. Le damos vuelta. Acomodamos y revisamos que nos quede exactamente igual, como tiene que ser, como tiene que quedarnos. Como le digo, ya prácticamente la naguita está lista con su respectiva pretina. Ya nos faltaría solo hacer lo que es el ojal y está terminada. Vamos a marcar el ojal. El ojal lo vamos a marcar a medio centímetro. Y a la pura mitad, o sea, a 2 centímetros. Acá es donde vamos a marcar lo que es el ojal, o lo vamos a hacer. Como yo les decía, yo no tengo patilla para ojal, pero lo que hacemos es ponerlo en cero prácticamente, y ahí lo vamos a tirar. Y seguimos. Llevamos hasta la mitad y ya tenemos lo que es el ojal hecho. Ok, un tanto grandecito, pero tenemos el ojal listo. Chequeamos que quede del tamaño del botón exactamente y vamos a pasar, vamos a cortarlo ahora. Lo abrimos. Como ustedes pueden observar, que el botón pase bien. Ok, después de eso entonces vamos a marcar lo que es el botón. Para el botón, en el caso mío, como les digo, yo no tengo para botón ni ojal, entonces yo lo que hago es hacerlo con mucho cuidado, bien calculadito, y lo mantenemos ahí.
sacamos y acá vamos a jalar los hilos, para hacer, como quien dice, un nudito en la parte de atrás para evitar que se suelte. Okay. Entonces tenemos lo que es el zipper, la pretina y el botón. Ya listo. Como lo pueden observar, ahí está la naveta, la pretina bien puesta, todo listo. Nos faltaría solo lo que es el ruedo, pero en este caso el ruedo lo vamos a hacer a mano. Igualmente lo podemos hacer en máquina. Para efectos voy a hacerlo a máquina y si ustedes gustan, como les digo, pueden aplicarlo a mano. Como ella tiene zigzag, ella no se nos va a soltar. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo el ruedo a mano. Okay. A máquina, perdón. Okay. Lo único es que para esta parte vamos a tener que marcar, ¿verdad? Tener cuidado para marcar los 3 centímetros, que es lo que es el borde del ruedo. Entonces ya ahí empezamos a coser. Tener cuidado solamente en abrir las costuras de los costados y ahí es donde vamos a empezar. Entonces, como lo pueden ver, ya tenemos el ruedo de la falda. Lo que hicimos fue hacerle el dobladito nada más. Acá tiene un zigzag, aquí está lo que son las tapetas o la abertura. Y así tendríamos lo que es la confección de una falda. Ya lo que falta sería aplancharla y ya está lista la lana.